Bien, acá en realidad hay dos opciones. La opción 1 podría ser usar directamente la calculadora. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué puedo usar la calculadora? A ver, piensen. ¿Por qué puedo usar la calculadora? O sea, yo fui reemplazando el valor de X y es más fácil hacerlo en la calculadora. Pero, Bien, pero en realidad la razón de, digamos, que yo estoy preguntando del por qué puedo usar la calculadora, está bien lo que dice Anita, podemos ir reemplazando y podemos ir viendo a ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Y lo podemos hacer con la calculadora específicamente porque nosotros tenemos el dato, porque creo, si no me equivoco, es un verdadero o falso el que me estás preguntando, Anita. sí, es un verdadero falso. En realidad yo tengo que ver realmente si esa expresión es o no es verdadera, ¿sí? Entonces, a mí me están diciendo que esta igualdad se cumple cuando x es igual a pi sobre 6. Entonces, una de las opciones que yo tengo es usar la calculadora. ¿Y por qué puedo usar la calculadora? Porque a mí me están dando el supuesto valor de x en el cual es cierta o en la cual yo tengo que comprobar si eso es cierto o no. Entonces yo puedo usar calculadora y hacer este cálculo, que sería reemplazar el valor de x por pi sobre 6, hacer este cálculo por otro lado, y verificar si los resultados que me arroja la calculadora son iguales o no. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer ese cálculo? ¿Tienen la calculadora a mano? Porque está bien. Opción 1 es trabajar con radianes. Opción 2 es trabajar con sistema sexagesimal y ver cuáles son los ángulos en sistema sexagesimal para que trabajar con la calculadora en sistema sexagesimal. Esto es lo mismo que hacer un coseno de 90 grados, porque pi sobre 2 es 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y si Profe, no parecía, ¿no sería ¿no sería qué? pi sobre 6 en coseno? Bien. ¿Ven que estoy dormida? Gracias. Pi sobre 6 es 3. Y el coseno de 30 es aproximadamente 0,866. ¿Sí? Y por otro lado, yo tendría pi sobre 2 menos pi sobre 6. ¿Cuánto es pi sobre 2 menos pi sobre 6? ¿Alguien lo tiene hecho? Esto es seno de 60. Y si yo hago el seno de 60, me da 0,866. Por lo tanto, como los dos cálculos son iguales, yo puedo asegurar que esto es verdadero. ¿Está bien? Esa es una opción. ¿Sí? La otra opción es trabajar en forma general, que es una cosa que ustedes a lo que no están acostumbrados les suele costar bastante y no les gusta porque no ven los numeritos. Pareciera que ustedes, si no ven el numerito, no están del todo tranquilos si están haciendo bien o no. Pero en realidad, esta igualdad se cumple siempre, no importa el valor de x. ¿Por qué se cumple siempre sin importar el valor de x? Porque yo, por un lado,
tengo pi sobre 2 menos x, y por el otro lado tengo el ángulo x, ¿verdad? Acá tengo pi sobre 2 menos x y acá tengo x. ¿Cómo son pi sobre 2 menos x y x? Piensen en clasificación de ángulos, en esto de los ángulos suplementarios, los ángulos complementarios, los ángulos adyacentes. ¿Qué serían pi sobre 2 menos x y x? ¿Qué pasa si yo los sumo? Para los ángulos sumados había dos características. O sumados daban 90 y por lo tanto eran complementarios, o sumados daban 180 y por lo tanto eran suplementarios. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Acá se cancelan las x y me queda directamente pi sobre 2. Y pi sobre 2 es 90 grados. Eso significa que estos ángulos de acá son complementarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Si yo me traslado a un triángulo rectángulo, que es con los ángulos que yo trabajo razones trigonométricas, los ángulos agudos de ese triángulo, ¿cómo son? ¿No suman 90? Sin miedo, sí. Porque si este es 90 y entre los tres tienen que hacer 180, este más este necesariamente tienen que sumar 90. Eso significa que en un triángulo rectángulo se cumple el hecho de ser complementarios. O sea que si yo a este le llamo x, este necesariamente va a ser pi sobre 2 menos x porque tiene que ser su complemento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Borro lo de la calculadora. Si yo en ese triángulo quiero sacar el seno de pi sobre 2 menos x, le vamos a dar nombre. A la hipotenusa la vamos a dejar como h y vamos a trabajar con el cateto A y con el cateto B. Si yo quiero el seno de este ángulo que es pi sobre 2 menos x, ¿cómo tendría que escribir la razón trigonométrica? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es el cateto opuesto? A. Bien. ¿Cuál es la hipotenusa? H. Bien. O sea que el seno escrito en forma general es A sobre H. La otra parte de mi verdadero o falso hablaba del coseno de X. Por lo tanto, yo estoy hablando de este ángulo de acá. Y si yo quiero el coseno de X, ¿qué tendría que escribir? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? A. A. Y la hipotenusa sigue siendo H. ¿Cómo son estas dos expresiones? Iguales. Eso significa que el seno de un ángulo siempre es igual al coseno de su complemento. ¿Por qué? Porque si yo tomo este ángulo, este es el opuesto y este es el adyacente. En cambio, si yo tomo este ángulo, este es el opuesto y este es el adyacente, o sea que tienen los catetos adyacente y opuesto invertidos. Por lo tanto, el seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo complementario. O sea que esto se está comprobando en forma general que efectivamente es así. ¿Sí? Y la tercera opción
es dibujar, que por ahí es la más difícil de ver. En Desmos, acuérdense que nosotros trabajábamos con sistemas sexagesimal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si yo grafico en Desmos, vamos a poner mi eje en grados, y vamos a trabajar un rango chiquitito, porque en realidad yo necesito ángulos complementarios, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de -10, como para verlo al eje, hasta 370. O sea, vamos a dibujar un periodo. Y voy a dibujar por un lado seno de 90 menos X, y el coseno de X. Esperen que este no me lo quiere dibujar. No quiere. Ah, cierto. Y ustedes no me corrigen, ¿no? Cierto que este dibuja en inglés. Fíjense que las dos gráficas, a ver, fíjense que si yo saco esta, me queda solo la negra, ¿verdad? Si yo quiero graficar y igual a coseno de X, grafique exactamente en el mismo lugar. Eso significa que las dos funciones son exactamente la misma y que el coseno, o sea, ¿esto qué está significando? Que el gráfico del coseno es el mismo, exactamente el mismo gráfico que el seno, pero movido 90 grados. ¿Está bien? De hecho, si yo grafico el seno solito, fíjense que están desplazados 90 grados. Acá voy a 90 y hasta 180, o sea, hay un desplazamiento de 90 grados entre uno y el otro. Entonces, si yo a la gráfica del seno la desplazo 90 grados, ambos gráficos coinciden exactamente y por lo tanto, esa expresión no solo va a ser igual para pi sobre 6, sino que va a ser igual siempre. ¿Se entendió la explicación? ¿O están muy dormidos para tanto? Ah, sí se entendió. ¿Sí? Yo me desperté ya, no sé si se nota. A mí me preguntan de matemática y me despierto. Bueno, ¿qué otra duda tenés? O sea, como verán, tienen un montón de caminos, volvemos a lo mismo. Hay siempre un montón de caminos para llegar a lo mismo. Lo que les están preguntando ahí es un caso particular, pero si me lo hubieran pedido en general al verdadero o falso, también esa expresión se cumple en general. ¿Sí? Esa expresión se cumple siempre. ¿Qué otra duda tenés? Profe, el punto 4b Sí. dice imagen -4, 4 y Para realiza... que escriba. Bien. El punto 4 dice dar la ecuación de la función que cumple con las siguientes condiciones. Bien. Es imagen -4, 4 y realiza 3 ciclos completos en 0, 2 pi. Ahí lo que yo pensé es que puede ser tanto
seno como coseno. Bien, Pero- puede ser sí, tanto seno como coseno. No, si no Porque, tiene más condiciones, sí puede ser tanto seno como coseno. Ahora, bueno, lo que sí es importante, tanto en seno como en coseno, porque sí es seno o coseno, para especificar si voy a trabajar con seno o con coseno, tendría que agregar una condición más, ya sea algún cero, o ya sea el nombre de la función, ¿sí? Porque hay veces que uno pone estas condiciones y dice, bueno, una función senoidal que cumpla, entonces uno ya sabe que tiene que escribir seno, o uno les dice, por ejemplo, que inicia con un cero. Si inicia con un cero, yo ya sé que es una función seno. ¿Por qué? Porque la función seno empieza en cero, sube, cruza por cero, baja y vuelve. En cambio, la del coseno está como flotando en el cero. ¿Está bien? Pero como no me dan condiciones, puede ser tanto seno como coseno. ¿Qué es lo importante de ahí? ¿Qué conozco? Profe, no entiendo a qué se refiere con los ciclos completos. Significa que en realidad decir ciclo o decir repeticiones es exactamente lo mismo. Eso significa que si mi patrón es este, yo tengo en el ciclo de 0 a 2pi, una vez ese patrón, dos veces ese patrón, y no entró. En este, por ejemplo, tengo dos ciclos de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque yo empiezo con un ciclo, lo tengo completo metido ahí adentro, y tengo completo metido otro ciclo. Si yo hubiera tenido dibujado así en verde, yo lo que voy a decir que en el intervalo de 0 a 2pi tengo nada más que medio ciclo. Si yo hubiera tenido esto, yo voy a decir que en 0 a 2pi tengo un ciclo completo, dos ciclos completos y medio ciclo más. Eso es lo que me están diciendo. O sea que a mí me están diciendo que yo tengo un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. O sea que el gráfico patrón o el gráfico que a mí me sirve de parámetro entra 3 veces de 0 a 2pi. ¿Y quién me indicaba a mí eso de cuántas veces entra el patrón en el intervalo de 0 a 2pi? ¿Quién me lo daba? B. B. Y si yo tengo 3 ciclos completos de 0 a 2pi, significa que B va a valer 3. Porque el ciclo completo entra 3 veces de 0 a 2pi. Y como el ciclo está completo, ¿qué otra información me está dando? Puede ser los ceros. No. No, porque si me estuviera dando los ceros, me estaría especificando si es seno o es coseno y no me lo da. O sea que los ceros no me los está me dando. da la amplitud. La amplitud me la da este. O sea, no está mal, El pero la periodo. amplitud la tengo acá. Ahí, esto me dice que A vale 4. ¿Qué significa? El periodo. No. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, el periodo sí. ¿El periodo cuánto sería? Dos pi. No, porque en 2pi entran 3 ciclos completos. Sería un tercio de pi. Bien. ¿Sería un tercio de pi?
pi sobre 3. No, un tercio de 2pi. Eso sería... Bien, un tercio de Este 2pi. O sea que sería 2pi sobre 3. ¿Está bien? Pero además me da otra información el hecho de que sea ciclo completo. ¿Qué información me da el hecho de que sea ciclo completo? Piensen, vamos, ¿qué significa que el ciclo esté completo? Que podemos marcar el inicio y el final de nuestra onda, entonces también podemos tener un ángulo de fase. ¿Y cuánto No sería sé. este ángulo de fase? Si yo puedo marcar adentro del intervalo de 0 a 2pi, 3 inicios de onda. Y las tengo a las 3 completitas. ¿Cuál es el ángulo de fase? En el intervalo de 0 a 2pi, la onda inicia y termina, inicia y termina, inicia y termina. ¿Cuál es el ángulo de fase? Miren el dibujo. ¿Cuál es el ángulo de fase? El que 0. comienza en la intersección de los ejes. Bien, entonces, ¿cuánto vale ¿cuánto vale el ángulo de fase en realidad? Si inicia donde 0, bien. El ángulo de fase es 0. Y el ángulo de fase se calculaba como menos c sobre b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, eso significa que ¿cuánto vale c? 0. Bien. ¿Y por qué digo que eso lo dice la palabra completo? Porque yo podría haber tenido 3 ciclos así. ¿Tengo 3 ciclos adentro? Sí, pero me sobran pedacitos. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que a mí me digan 3 ciclos completos es porque esos 3 ciclos inician y terminan adentro del ciclo de 0 a 2pi. ¿Está bien? Entonces, todo lo que me dan, a mí me da la información de A, de B y de C. Lo único que no me dice es si es seno o es coseno, o sea que me va a servir tanto para seno como para coseno. Entonces, una vez que yo determine A, B y C, escribo. Pongo A acá y es seno de B, X más C, pero como no voy a escribir el 0, es simplemente eso. O 4 coseno de 3x.